ahora de El Salvador. Está con nosotros nuestra querida Claudia Hernández. Me había pedido, Claudia, que leyese yo su cuento. No sé si quieras de todas maneras dar algún preámbulo o puedo yo. Es que este es un aspecto que a mí me gusta también mucho, como a mí me encantaría estar leyendo también mis cuentos, pero así es que voy a aprovechar para impostar a Claudia y leer los cuentos de Hechos de un buen ciudadano. Había un cadáver cuando llegué, en la cocina, de mujer, lacerado, y estaba fresco. Aún era mineral el olor de la sangre que le quedaba. El rostro me era desconocido, pero el cuerpo me recordaba al de mi madre por las rodillas huesudas y tan sobresalientes que parecen no pertenecerle, que parecen prestadas por otra mujer mucho más alta y más flaca que ella. Ninguna de las cerraduras había sido forzada, tampoco había un arma por ningún sitio, no había que me diera pistas sobre el asesino que había limpiado hasta las manchas de sangre en el piso, ni una sola gota dejó. He visto muchos asesinados en mi vida, pero nunca uno con un trabajo tan impecable como el que le habían practicado a la muchacha, que tenía cara de llamarse lívida, tal vez por el guiño de lamento que se le había quedado atascado en los labios amoratados. Como cualquier buen ciudadano habría hecho, no esperé a que apareciera mensaje alguno en la radio o en la televisión, sino que hice imprimir uno en el periódico que decía: busco dueño de cadáver de muchacha joven, de carnes rollizas, rodillas saltonas y cara de llamarse lívida. Fue abandonada en mi cocina, muy cerca de la refrigeradora, herida y casi vacía de sangre. Información al 271-0122. 4 personas llamaron. El primero, un hombre cuya voz aguda me hizo imaginar de inmediato que tendría las manos muy finas. Buscaba un cadáver fresco de hombre. A su familia le habían matado un miembro al que debían dar entierro para poder vivir sin cargos de conciencia. Sabía que yo anunciaba a una mujer, pero tenía la esperanza de que los causantes de la muerte de su pariente hubieran decidido también dejar el cuerpo en algún lugar de mi casa, aunque no fuera junto a la refrigeradora. Yo, que sabía que no tenía un solo cadáver más en casa, prometí que lo llamaría si por casualidad llegaban a depositármelo, o si podía ayudarlo de alguna otra manera. Me lo agradeció de corazón y me deseó un buen día. Luego telefoneó una mujer que trabajaba, a juzgar por los ruidos que se adivinaban tras su voz, en una oficina pública. Quería felicitarme. Ya no hay ciudadanos como usted, me dijo. No quiso darme su nombre. Colgó cuando insistí en conocerlo para saber a quién agradecer. La tercera llamada fue de un hombre de voz grave que no hablaba por iniciativa propia, sino de parte de la oficina donde trabajaba. Deseaba saber si había yo tomado medidas de salubridad para evitar contagios en el vecindario. Quedó de enviarme para que llenara y firmara una forma en la que me hacía responsable si acaso se desencadenaba una epidemia de muertos en los alrededores. La cuarta me conmovió. Se trataba de una pareja de adultos mayores que buscaba a su hija, una muchacha llamada Lívida, que tenía las características de la que yo ofrecía en mi anuncio, pero debía estar viva, no muerta, y con los labios purpúreos, no violáceos. Después de una semana, sin que alguien más la reclamara, creí prudente, aunque no quería, llevarla a la oficina de salud para que se hicieran cargo de ella, pues comenzaba a oler mal pese a mis cuidados y a mis baños con bálsamo y sal de cocina. Se me ocurrió entonces que podía llamar a la pareja y convencerla de que se trataba de su hija, pero descarté la idea porque me pareció que sería cruel hacerle perder la fe en que su lívida estaría respirando aún. Decidí mejor ofrecérselo al hombre de la voz aguda, quien aún no había encontrado el cadáver de su pariente ni lograba tranquilizar a su familia. Cuando lo tuve al teléfono,
Le sugerí que aceptara el cadáver que estaba en mi cocina y lo presentara a los suyos en un ataúd sellado como el del pariente que habían perdido. Así haríamos dos favores. Le daríamos entierro a esa niña y calmaríamos a los parientes de él. Aceptó encantado y llegó a recogerlo unas pocas horas después. Lo reconocí de inmediato por la mirilla, no por el rostro de doliente esperanzado, sino por las manos, que eran tan finas como decía su voz. Abrí, nos saludamos con un apretón de manos y sin sonrisas como hacen los viejos desconocidos. Luego de que le di el pésame, me comentó que era yo mucho más alto de lo que había imaginado. No quise continuar con la conversación para evitarle la incómoda situación de tener que decirme que no sabía cómo agradecerme. Sabía que estaba ansioso y que tenía prisa, así que lo conduje a la cocina para entregarle a la muchacha. Juntos la introdujimos en el ataúd que había él llevado y que llenamos con objetos varios de mi casa para que pesara lo que pesaría el muerto de él si lo hubiera encontrado. Al final me pidió con discreción. Yo se la juré. Como cualquier buen ciudadano habría hecho, y le ayudé a cargar el ataúd hasta el automóvil de la funeraria que nos esperaba fuera. A causa del anuncio que publiqué por Lívida, comencé a recibir llamadas de gente que deseaba saber con urgencia cómo había yo solucionado el problema de tener un cadáver ajeno en casa. Dispuesto a ayudar en cuanto me fuera posible, traté de dar respuesta a sus preguntas. Y, como entendía que una situación como esa podía requerir de más apoyo que el que brindaban mis consejos telefónicos, ofrecí atenderlos en mi casa. La medida fue acertada. En una sola tarde me llegaron 20 cadáveres de ambos sexos y de todas las edades y de diferentes partes de la ciudad. Ni uno solo estaba desnudo, aunque habían sido encontrados sin ropa como mi Lívida. Todos habían sido ataviados por los dueños de las casas para no levantar sospechas al transportarlos hasta la mía. Pero como habían sido vestidos con la primera de las ropas que los nerviosos anfitriones encontraron en sus armarios, había muertas con ropas de hombre, niños con faldas floreadas, jóvenes con indumentarias de ancianos y viejos embutidos en camisas con motivos infantiles. Los que los trajeron, después de disculparse por las indumentarias, dijeron lo mismo, que los habían encontrado en sus casas, en las entradas, en los dormitorios, en los pasillos, que no habían sabido qué hacer con ellos y que acudían a mí porque yo, un buen ciudadano, había sabido tratar con dignidad a la muerta de mi cocina. Muchos me ofrecieron dinero por el anuncio, que se llevó una página completa del periódico. Los llevé a publicarlo y me senté con ellos a guardar las llamadas. La espera fue agradable. Ellos llevaron té, café, galletas y otras bebidas y bocadillos para acompañar la conversación. La pasamos muy bien. Intercambiamos historias, algunos obsequios, ánimos y, por supuesto, alegrías cuando comenzamos a recibir las llamadas de los familiares de los cadáveres. 13 de los 20 muertos fueron reclamados. De todas partes de la ciudad y hasta de fuera de ella aparecían parientes emocionados que nos agradecían con lágrimas por el buen trato que habíamos dado a sus muertos. Algunos dijeron incluso que ni en vida habían sido tan bien cuidados sus hijos, hermanos, esposas, padres o amigas. A medida y que iban siendo reclamados los cadáveres, quienes los habían encontrado se marchaban felices a sus casas. Cuando quedaron solo los 7 que no lograron encontrar una familia que se ajustara al muerto que ofrecían, el ambiente se nubló. Resolví entonces contarles el resto de mi experiencia con Lívida, que les dio consuelo y los reanimó. Así, esperanzados en que habría solución, los envié de regreso a sus casas. Antes de irse me preguntaron si debían llevarse con ellos los cuerpos. Contesté que no había necesidad. Yo podía quedármelos y cuidarlos. En verdad es usted un buen ciudadano, me dijeron. Una vez que se marcharon, me dispuse a lavar los cadáveres para quitarles el exceso de sal.
Demoré 3 días en conseguirlo. Luego, cuando estuvieron listos, los corté con cuidado para que no fueran a crujir demasiado los huesos y llamara la atención de los vecinos. Después herví los trozos, deshilé la carne y la mezclé con una salsa hecha con los tomates que cultivo en mi jardín. El sabor era inmejorable. Estaba yo seguro de que gustaría, así que llevé el guiso a los sitios que albergan pordioseros indigentes y ancianos y les serví abundantes porciones las veces que desearon. Me sentí contento tanto por mí como por los 7 cadáveres que habían servido a sus prójimos cuando dijeron que nunca habían tenido mejor cena en la vida. Cuando me preguntaron que de dónde había sacado tanto dinero para alimentarlos, contesté que de las donaciones de los dueños de los 20 muertos. La ciudad entera lo supo y me aplaudió en un acto público en el que fui llamado hombre bueno y ciudadano meritísimo. Yo acepté el homenaje con humildad y expliqué entonces que no eran necesarias tantas atenciones para conmigo, que yo era un hombre como todos y que solo había hecho lo que cualquiera, de verdad cualquiera, habría hecho. Muchas felicidades, muchísimas gracias, Claudia.